Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí conformados por un bloque de entrada, un proceso y una salida, que cuentan con una línea de retroalimentación, todos ellos operando dentro de un determinado entorno. El sistema de información es entregar información realmente útil para la toma de decisiones, siendo funcional y satisfaciendo realmente las necesidades de la organización. En la imagen se muestra un diagrama con los bloques que conforman a un sistema, que son la entrada, el procesamiento, la salida y la retroalimentación. Como recién dijimos, el sistema de información parte de datos que va recopilando y que transforma en información para la toma de decisiones. Ahora bien, dentro de las organizaciones existe lo que se llama un sistema de información contable, que es un subsistema del sistema de información, el cual, como todo sistema, tiene una entrada donde se van a dar los hechos económicos que están respaldados en documentos comerciales, con lo cual se lleva el procesamiento de los datos, que comprende las tareas de ordenar, reconocer, clasificar, identificar, seleccionar, registrar, aprobar, analizar y almacenar todos los datos obtenidos en la entrada, que son los datos de las operaciones realizadas por la empresa, normalmente contenidas en los documentos comerciales como facturas, recibos, etc. Este procesamiento de datos tiene que tener en cuenta el reconocimiento de las operaciones representativas de cada uno de los documentos. También debe tener en cuenta la clasificación de la documentación según el tipo de operación que realizó, la identificación de las cuentas que van a intervenir en la registración contable, la registración contable en los libros definidos previamente, la comprobación del cumplimiento del método de la partida doble, que vamos a ver ahora, y el almacenamiento de la información en fichas u otros recursos que permiten disponer de esos datos actualizados. Y así es como se consigue la salida, que son los informes y los estados contables que van a permitir la toma de decisiones. Esta información establecida en los informes y estados contables son para usuarios externos y usuarios internos de la organización. Hay que tener en cuenta que el sistema contable está a cargo del sector de contaduría, que es quien se encarga del procesamiento de los datos. Bien, cuando hablamos de información contable, hablamos de información que tiene que ver con el patrimonio y con los resultados. En la información que al patrimonio se refiere, al inicio del periodo, tiene un valor inicial, el cual durante un ejercicio va teniendo variaciones patrimoniales, que al cierre del ejercicio tiene un valor final, integrado por un activo, que son los derechos y los bienes, un pasivo, que son las obligaciones, y un patrimonio neto, que es la diferencia entre el activo y el pasivo. Entonces, el patrimonio está conformado por el activo, el pasivo y el patrimonio neto, con un valor al inicio, las operaciones que hacen a las variaciones patrimoniales y al cierre un valor final de estos tres integrantes del patrimonio. Por otro lado, tenemos información en cuanto a los resultados, que se generan por ingresos y egresos.
que van produciendo durante todo el ejercicio, por medio de las variaciones patrimoniales, aumentos en el patrimonio neto a través de los ingresos y disminuciones en el patrimonio neto a través de los egresos, cuya resta final da o una ganancia neta final o una pérdida neta final. Entonces, acá tenemos dos tipos de información contable: información patrimonial e información económica. La información patrimonial la da el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Y la información económica la dan los resultados, ya sea una ganancia o una pérdida al finalizar cada ejercicio económico. Ahora vamos a ver los registros contables que se llevan a cabo, si hablamos dentro de lo que es el sistema de información contable, en la etapa del procesamiento de los datos. Está en el libro de inventarios y balances, donde se van a registrar todo lo que la empresa tiene en cuanto a sus derechos, bienes y obligaciones que constituyen el patrimonio de la empresa en un momento dado, y los balances. El libro de inventarios y balances es un libro que es principal y es obligatorio. Es principal porque refleja todo el patrimonio de la empresa y es imprescindible. Y es obligatorio porque, bueno, lo establece el Código de Comercio. Después está el libro diario, donde se van a registrar diariamente todas las transacciones que reciben la denominación de asientos. El libro de actas, que solamente son obligatorios según la Ley de Sociedades Comerciales para las sociedades, y donde van a quedar establecidas todas las decisiones que las sociedades tomen. El libro de IVA ventas y el libro de IVA compras, donde se van a registrar todas las ventas y todas las compras, cada uno en su libro, detallando el IVA crédito fiscal en el caso de las compras y el IVA débito fiscal en el caso de las ventas. Este libro es obligatorio solamente, tanto el libro ventas como el IVA compras, en el caso de ser responsable inscripto, es decir, siempre que se tenga frente al IVA la categoría de responsable inscripto. Y en el caso de tener personal a cargo, se va a llevar un libro del personal detallando todos los datos, cuando esta persona empezó a trabajar y demás. Todos estos libros son de carácter obligatorio, es decir, la organización no puede elegir tenerlos o no. En el caso del libro mayor, es un libro muy importante, ya que arroja los saldos de las cuentas, pero es un libro de carácter optativo, es decir, que no es un libro obligatorio. Después está el libro de proveedores, que detalla los movimientos que se tuvo con cada uno de los proveedores, el libro de caja, donde detalla los ingresos y egresos de dinero, el libro bancos, donde va a detallar los débitos y créditos hechos en las transacciones con los bancos, el libro de clientes, donde se detallan cada uno de los clientes, y el libro de existencias, donde se detallan las existencias de las mercaderías. Estos libros son de carácter auxiliares, es decir, no son obligatorios, también es un libro optativo, y cuanto más transacciones haga una empresa, más importantes son los libros auxiliares, porque permiten tener llevar un mejor registro y control de los movimientos que va teniendo, de las distintas transacciones. Dentro de la obligatoriedad tenemos el libro de inventarios y balances y el libro diarios, que están establecidos por el Código de Comercio. El Código de Comercio establece en su artículo 44 que todo comerciante debe llevar un inventario y balances y un libro diario.
Vamos a hablar acá de la partida doble. ¿Qué es la partida doble? Es un método de registración contable. ¿En qué se basa? Está basado en la ecuación patrimonial básica que ya conocemos, que es activo igual a pasivo más patrimonio neto, que mediante reglas matemáticas convencionales la representan. Este método de partida doble es un método italiano de Venecia y que fue expuesto por Fray Luca Poccioli en 1494. Este método es donde las anotaciones de cualquier hecho económico que la empresa tenga se va siempre a registrar en mínimamente dos partes, una parte deudora y una parte acreedora. Este método hace que siempre todas las registraciones queden balanceadas. Cuando hablamos del balance, que mínimamente es en dos partes, es que la suma del debe tiene que ser igual a la suma del haber. Ahora bien, este método de registración contable tiene 5 principios. El primer principio nos dice que no hay deudor sin acreedor y viceversa. El otro principio nos dice que toda registración debe existir por lo menos una partida en el debe y otra partida en el haber. También dice que todo lo que entra por una cuenta debe salir por la misma cuenta. Su cuarto principio dice que los aumentos de activo se debitan y sus disminuciones se acreditan. Los aumentos del pasivo y del patrimonio neto se acreditan y sus disminuciones se debitan. Y por último dice que las partidas se debitan y las ganancias se acreditan. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Hablábamos de las registraciones contables. Las registraciones contables se hacen a través de las llamadas cuentas. Las cuentas tienen un nombre que representa la transacción que estoy registrando. Nosotros habíamos visto anteriormente que las cuentas tenían que ver con la terminología contable que se le da a todas y cada una de las operaciones que la empresa va realizando. Estas cuentas que tienen un nombre, por ejemplo el efectivo se registra terminológicamente, se la llama caja a la cuenta. Las mercaderías que usamos para la reventa se las llama mercaderías, y así con todas las operaciones que va haciendo tiene una terminología contable que es la cuenta, el nombre de la cuenta. Las partes que conforman a una cuenta son el débito, que son las partidas que se registran en el debe de una cuenta, los créditos, que son las partidas que se registran en el haber de una cuenta, y el saldo, que el saldo se lo denomina así a la diferencia entre el debe y el haber. Las cuentas pueden tener un saldo deudor, pueden tener un saldo acreedor o también pueden estar saldadas. Con respecto a los saldos de las cuentas, vamos a ver que las cuentas que tienen, dijimos, saldo deudor, saldo acreedor o quedan saldadas. El saldo de una cuenta se dice que es deudor cuando los débitos son mayores a los créditos. En cambio, decimos que el saldo es acreedor cuando los débitos son menores a los créditos, es decir, los créditos son mayores a los débitos. Y la cuenta se dice que está con un saldo, que no tiene saldo, que está saldada, cuando los débitos y los créditos son iguales. Vamos a ver que las cuentas patrimoniales del activo van a tener saldo deudor
o van a quedar saldadas. ¿Por qué? Porque las cuentas del activo, según la partida doble, se registran en el debe cuando nacen o aumentan el patrimonio y en el haber cuando lo disminuyen o se cancelan. En cambio, las cuentas patrimoniales del pasivo van a tener siempre saldo acreedor o van a quedar saldadas, porque como lo determina la partida doble, los pasivos se registran en el haber cuando se generan en el patrimonio, que son las deudas, y a medida que se vayan cancelando se van a ir registrando en el debe. Las cuentas que son del patrimonio neto van a tener siempre saldo acreedor, porque también, como lo dice la partida doble, por ejemplo el capital, se registran cuando nacen y cuando van aumentando en el haber y a medida que disminuyen se registran en el debe. Las cuentas que son de resultado positivo siempre van a tener un saldo acreedor, porque según lo dice la partida doble, los resultados positivos se deben registrar en el haber. Solamente se van a registrar en el debe en aquel caso que se den de baja. Y las cuentas de resultado negativo, como la partida doble lo establece, siempre se registran en el debe y en el haber cuando disminuyen. Por lo tanto, siempre van a tener un saldo deudor. Las cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio neto son cuentas patrimoniales, mientras que las cuentas de resultado positivo y resultado negativo son cuentas de resultado. Entonces, el ciclo contable se establece a partir del nacimiento del negocio, se van haciendo operaciones, que son las transacciones del ciclo operativo de cualquier empresa. Estas están respaldadas en una documentación, que son los documentos comerciales, cuyos documentos y hechos son interpretados y a través de la aplicación de la partida doble se registran en el libro diario, luego se vuelcan al libro mayor. El libro mayor determina los saldos de cada una de las cuentas y esto se vuelca al finalizar el ejercicio económico, al cierre de un ejercicio económico, en lo que se llama hoja de trabajo. Y en función a esta hoja de trabajo o prebalance, se arman el estado de resultados que brinda información económica y el balance general o estado de situación patrimonial que es aquel que arroja la información patrimonial de la empresa, es decir, el estado de su activo, pasivo y patrimonio neto. Y así es como que se cierra el ciclo económico de toda empresa.